Bienvenidas y bienvenidos hoy al programa Territorios Culturales por regeneración.com.mx. Mi nombre es Livia Valencia, soy gestora cultural y quiero recordarte, si nos viste en el programa anterior, que comenzamos a hablar de un tema que últimamente ha sido muy común, pero por supuesto el que sea común, el que sea frecuente no quiere decir que sea algo aceptado dentro de la sociedad. Estamos hablando de las diferentes formas de violencia que comenzamos a vivir, que nos aquejan y que nos aterran de pronto como sociedad cuando vemos noticias, cuando salimos a la calle, cuando sabemos que un familiar o que nosotros mismos nuevamente hemos sido víctimas de violencia o hemos sido lastimados por alguna situación en la calle. Entonces, platicábamos en el programa anterior que de alguna manera esta parte que se vuelve constante, de pronto se vuelve como común, pero lo común no es necesariamente algo que nosotros como sociedad aceptemos. Creo que algo que no debemos hacer es acostumbrarnos a la violencia o pensar que no hay caminos para que esto se revierta. Y para hablar de todo esto, hablar de cómo la violencia comienza a quedarse dentro de la personalidad, de cómo se manifiesta la violencia y de qué es la violencia, dónde la podemos ver. Tenemos hoy a un invitado muy especial, él es psicoterapeuta gestal, con maestría en psicoterapia gestal, un gran asesor que nos apoya siempre en este tipo de temas que abarca lo social, pero sin duda también abarca lo psicológico. Así es que bienvenido, maestro Salvador González Illescas, gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. De verdad es un programa que necesitamos, creo que la sociedad necesitamos entender las personas de dónde surge esa violencia y hasta dónde de pronto quizá la agresividad y la violencia pueden estar unidas o pueden estar diferenciadas, ¿no? Entonces, yo creo que empezamos por eso, por definir a qué le llamamos violencia o qué tipos de violencia hay. Ok, cuando hablamos de violencia hablamos de un problema social que incluso a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud le da una definición, y la definición dice que es un uso intencional de la fuerza hacia alguien, ya sea de forma individual, grupal o hacia otras personas, con una intención de dominar, de hacer daño, ¿sí? Entonces, de aquí partimos que dentro de nuestra sociedad toda nuestra historia ha venido acompañada de violencia. Incluso la forma en la que hemos dominado o hemos sido dominados ha sido a partir de esto, una fuerza intencional, física, moral, ¿sí? Sí. Para someter y para que las personas hagan lo que se pretende que se haga a partir de las personas de poder. Si nosotros analizamos la violencia, pues tenemos muchos enfoques. Lo podemos hacer desde una parte interpersonal, desde una parte personal, ¿sí? O grupal. Y dependiendo de qué tipo de agresores somos, vamos a ser también un tipo de víctimas. Se habla mucho de la violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia las personas de la tercera edad, pero nunca se habla de la violencia que la sociedad política ejerce sobre la ciudadanía. Porque si hablamos de un maltrato violento, pues uno de los maltratos violentos en la psicología es el no te hago caso. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántas cosas no nos hacen caso dentro de las cualidades que nosotros tenemos como ciudadanos? Y eso genera también impotencia, genera enojo, desbordamiento social, reacciones sociales a veces fuertes, porque es como estar peleando contra un muro, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hablar acá de esta naturaleza de la violencia, que es la naturaleza psíquica, vamos a empezar por ello un poquitín, ¿sí? Viene con dos puntos, la privación o el descuido. Y si nos vamos al contexto de la sociedad, ¿cuánto descuido tenemos en nuestro contexto social? Sí. Los baches. Sí. ¿Sí? El río salado que contamina y nos genera enfermedades por toda la contaminación de las heces fecales que están en el aire. Sí. Eso es violencia, pero nunca la toman. Es más fácil decir, ay, pobre mujer, vamos a decir que tiene violencia ella, ¿sí? Pobre niño, vamos a decir que tiene violencia. Pero nuestras autoridades, ¿de qué manera nos generan ese tipo de violencia? Y entonces vamos a partir de un contexto social hacia la parte individual de nosotros. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bien, nosotros en esta parte, si la sociedad nos descuida,
si la sociedad no nos presta atención en esto, nosotros vamos a tener impotencia, vamos a tener inseguridades, vamos a tener enfado, y esto nos va a generar un indicio de violencia, hartazgo, enojo. Entonces, de alguna manera, esta respuesta que de pronto tiene la ciudadanía de enojo o de, no sé, bloqueos o situaciones que son reclamos sociales, son de alguna manera de pronto, aunque bueno, viene mezclada con muchas cosas, pero de pronto también tienen que ver esos factores de hartazgo, de te lo hablé, te lo pedí de una manera y no me hiciste caso, te lo pedí de otra y no me hiciste caso, nos juntamos y lo pedí de otra más y tampoco me hiciste caso, y entonces de pronto encontramos que la única salida es una acción violenta en la que ya no importa quién me la hizo, sino que alguien me la pague. Ajá, entonces ya tenemos un macro, ¿sí? Y estamos hablando de nuestra ciudad. Podemos hablar de nuestro país, podemos hablar de América, podemos hablar del mundo, y este macro está en todos. Ahora vámonos un poquito más abajo. Vamos a hablar de esta parte, yo, ciudadano, que estoy conviviendo con esto, con mis necesidades, con la gente que convivo, con las presiones que tengo de trabajo, con las presiones que tengo de dinero, con las necesidades psicológicas que se me generan. El estado emocional en el que yo empiezo a caer es un estado emocional de frustración. Y este estado emocional no es más que el contexto de mis sensaciones, de mis emociones y de todas las carencias que estoy viendo en mi entorno y que no las puedo satisfacer por mí mismo. Entonces caigo en este proceso de insatisfacción, de hartazgo, de enojo, de intolerancia, y dentro de mi contexto familiar, ¿con quién lo descargo? Pues generalmente con alguien en la familia que no tiene un temperamento fuerte, alguien a quien quien podemos ejercer autoridad, ¿no? Que generalmente pudiera ser a lo mejor una persona con un temperamento sumiso, pudiera ser una mujer, pudiera ser un abuelo, pudiera ser un niño, ¿no? Entonces ya nos vamos del macro, que es nuestro contexto, nos vamos al entorno familiar, y en donde empezamos a estar viviendo un proceso de violencia. ¿Por qué? Porque yo, como un ser que estoy interactuando en mi sociedad, resulta que no soy lo suficientemente vasto para mí para satisfacer mis necesidades. Y todas estas presiones, toda esta frustración que genero, todas estas necesidades que no alcanzo a cubrir conmigo, me generan este síntoma o esta sensación de impotencia. Y en alguna parte la tengo que descargar. Y eso, perdón, no solamente es en la parte del hombre, es en la parte de la mujer, es en la parte del niño, porque así como yo tengo mis necesidades, la mujer tiene sus necesidades que no las satisface, el niño tiene sus necesidades que no las satisface, y no hay algo que nos enseñe cómo canalizar esta sensación. Entonces, digamos que la violencia, esa violencia que vivo o esa falta de oportunidad o esa impotencia o el abandono o el que no me hagan caso, también no solo se puede reflejar hacia la sociedad, sino también de pronto se puede revertir hacia la misma persona como autoinfligida. Así es, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar de tres tipos de forma de cómo nos lo manejamos en la violencia. Uh-huh. Que yo me lo haga a mí mismo, que yo se lo haga a una persona o que yo se lo haga a la sociedad, ¿sí? Y de acuerdo a este tipo es qué tipo de agresor voy a ser y qué tipo de víctima voy a tener, porque entonces vamos a jugar un papel, un juego muy interesante en donde vamos a estar equilibrados, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros hablamos, vamos a decir, es que yo soy la persona que me autocastigo, pero ¿soy yo? ¿O son los contextos morales, sociales, culturales que tengo con los cuales yo genero una perspectiva, una realidad, y a partir de esa realidad yo valoro mi función en este contexto, y si no soy empático, genero una sensación de violencia. Pero como no tengo con quién volver esa violencia, me la vuelvo hacia mí mismo. Y entonces soy yo quien me empiezo a lastimar. Es que no debía haber hecho esto, es que es pecado esto, es que si yo lo digo a la sociedad, ¿qué va a hacer? Uh-huh. Y yo me quedo estancado en ese punto, generándome a mí mismo una violencia en donde yo me estoy haciendo daño, ¿sí? Pero es por todo el contexto sociocultural
que yo estoy manejando desde mi perspectiva de vida. Y creo que esta parte se ve mucho de pronto en las familias, cuando existen parejas que han llegado a la violencia física, unos y otros, unos contra otros o todos contra todos, y a pesar de eso no se separan y se mantienen unidos porque de alguna manera ese castigo o ese rechazo social o de la misma familia oprime, ¿no? Los imposibilita, y entonces ellos mismos están viviendo su propio infierno porque no deciden tomar otro camino, porque otro camino no es conocido. Y aquí están los 3 tipos que habíamos hablado. Yo me castigo, yo te castigo, y pues como sociedad nos castigamos. Sí. Y entonces empezamos a tener estos enlaces, estas uniones, pues vamos a decir un mucho de patología, en donde estamos atorados. Hacemos una simbiosis con la agresividad. Sí. Con la violencia, más y que con nuestra la agresividad. Cultura y todo eso, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, ya vamos a descartar algo muy importante. Nosotros como seres humanos no somos violentos, somos agresivos, y la agresividad es un impulso que nosotros tenemos, es una emoción que sale en este momento para que nosotros tengamos una respuesta ante determinadas acciones en la vida. De alguna manera, incluso la agresividad nos puede llevar a preservar la vida, ¿no? A salvar a un ser querido ante una situación de riesgo. Es una reacción más instintiva, ¿no? que pensada. Para la conservación de la vida. Para la conservación de la vida. En cambio, la violencia tiene una intencionalidad. Cultural, educativa y social. Y aquí es donde de pronto nos hace ruido algunas cosas que empiezan a pasar. Últimamente, y digo en los últimos años, se ha utilizado mucho el término bullying. Realmente a mí me hace todavía como un poco de cosquillas el término, porque anteriormente ya teníamos una palabra para describir lo que era el acoso escolar. Pero bueno, términos que se ponen de moda, ¿verdad? Sin embargo, hay padres de familia que de inmediato, cuando el niño ha sufrido algo mínimo que lo contrarió, o que se sintió preocupado, o en algo se sintió ligeramente ofendido, de pronto hay padres de familia que saltan y dicen: es que le están haciendo bullying a mi hijo, ¿no? O sea, el acoso escolar, porque voy a eliminar esa palabra que es extranjera, el acoso escolar no es nuevo. Lo hemos vivido, creo que muchas generaciones, y creo que lo importante es qué herramientas le doy a mi hijo para que no sea víctima y para que no sea victimario, ¿no? Porque ¿cuál sería un caldo de cultivo muy propicio en el hogar para que convirtamos a un niño en alguien que acose a otro niño? Bueno, vamos a partir por algo muy importante. Ya dijimos que el ser humano no es violento, ¿sí? Es agresivo, y es agresivo como una actitud de salvaguardar su integridad, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el contexto social, yo, papá, con todas las cargas que traigo, con todas las presiones que traigo, si yo no me sé biorregular, no voy a poder enseñar a mi hijo a biorregularse. Y si yo tomo a mi hijo como ese cesto de basura donde yo voy a depositar mis frustraciones, pues yo estoy empezando a formar a un chavito gandalla, a un chavito que hace bullying, o a un chavito que va a acosar a otro más débil que él, porque todos nos vamos así en escalerita. La sociedad me presiona, mi jefe la sociedad presiona a mi jefe me presiona a mí, yo presiono a mi esposa presiona a mi hijo si no tiene perro, pues va y presiona al más chiquito de su salón. Y de esa manera nosotros vamos sacando dónde descargamos esta parte de contención, de agresividad, que se convierte en un estado de violencia, ¿sí? Entonces yo necesito descargarlo. Con toda esta carga emocional que yo tengo, yo puedo llegar a relajarme y ponerme a jugar con mi hijo, pero ¿cómo juego? ¿A qué juego? Porque dependiendo de esos roles que yo tome con él, también mi hijo va a tomar esta parte de reacción en su escuela. ¿Cuántas veces nosotros adultos le hemos platicado a nuestros hijos o hemos platicado con nuestra pareja de que el otro siente? Nunca tomamos en cuenta, porque no ha habido
una forma en la que nosotros lo comprendamos o lo entendamos que el otro siente. Y hacemos cosas pensando que el otro es de hule, de papel y que no tiene sentimientos, y a veces descargamos o somos irónicos, somos groseros, somos violentos, porque no percibimos esa sensación del otro, no tenemos esta parte empática, ¿sí? Y esto nos lleva a algo que son las células espejo o las neuronas espejo, ¿sí? Que más adelantito vamos a hablar. Entonces, yo papá, ante esa situación, mi hijo, jugamos, yo papá le enseño un tipo de juego, tengo un tipo de roles en casa, y el niño por la empatía, por el amor, por el vínculo que está conmigo, las copia. No necesito enseñárselas, sí. Él las copia y las toma como algo propio. Y entonces, si yo en casa soy una persona que busca bajar o sacar su frustración, o que soy agresivo, que soy irónico, que soy violento, pues mi hijo lo copia, va y busca a alguien, y con ese alguien lo repite. Generalmente un niño que acosa, un niño que hace bullying, es porque en casa o en algún lugar de su entorno familiar, alguien más fuerte que él lo está sometiendo. Sí, exacto. Entonces, creo que esas son algunas de las señales de alerta que de pronto los maestros debemos descubrir. Creo que una preocupación grande y que socialmente se vio hace no mucho en redes sociales es esa situación de cuando un niño toma las armas para ir a su escuela, agrede en su escuela, pero eso no sucedió de la noche a la mañana. Eso fue un proceso largo, un camino largo en el que sin duda hubo muchos indicios, hubo muchas señales que nos indicaban que algo ahí no estaba bien, que quizá había abandono, que quizá había soledad, que faltaba alguien que emocionalmente sostuviera esa personalidad lo suficiente y que le escuchara, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros, el papel, por ejemplo, de un padre, de un psicólogo, de un maestro, es percibir esas señales. ¿Cómo comenzar a percibir las señales para ayudar también, por ejemplo, al niño que él no, vamos a pensar que él no es el agresor, él no acosa, pero él no sabe defenderse? Y a veces aquí quiero hacer un pequeño alto porque a veces los padres de familia le dicen a sus hijos, defiéndete, defiéndete, ya no te quejes, defiéndete. Pero la palabra que está atrás del defiéndete y que el niño le entiende literal por la acción, la intención del padre es pega. Y defiéndete no es pega. Hay muchas otras maneras de defendernos, ¿no? Muchísimas. Bueno, vamos a empezar por esta parte que dices del niño, ¿no? Es que llega una pistola, agrede. Por ley, el niño no puede ser responsable de, porque supuestamente no tiene una connotación de lo que está haciendo. Pero hay algo que se llama responsabilidad, y esa responsabilidad recae en los padres. En Estados Unidos existe una ley que si un niño menor a determinada edad comete algo en la sociedad, el responsable directo es el padre y él asume las consecuencias de ley de la incidencia que el niño hizo, ¿sí? Para que un niño llegue a esta situación pasaron un sinfín de cosas. Y no nos habla solamente de que el niño tiene una situación mal ubicada en su contexto de realidad, sino hablamos de que una parte de esa familia o toda esa familia está en un contexto de desubicación. En primer lugar, ¿para qué o por qué tienen un arma? La justificación puede decir, porque la sociedad es muy violenta y la tengo para protegerme. Ok, pero ¿por qué la dejas al alcance de los niños? Si yo voy a tener esto, yo tengo una responsabilidad sobre esa parte. Claro. ¿Sí? Claro. Y aquí viene algo que es contradictorio, ¿no? Muchas veces dicen, es que si yo le enseño al niño a usar esto, lo más seguro es que lo haga. No, el niño comprende perfectamente bien las situaciones. Y si yo tengo un arma ya, lo menos que puedo hacer es explicarle qué es, para qué es y que hace daño. Y que no se debe de tocar. Y que está en un lugar seguro y que él no tiene el acceso ni permitido tocarla. Si es tanta la curiosidad del niño, permitírsela, pero bajo una supervisión, para que se le quite la curiosidad y el niño comprenda. Pero no cargada, no límites, con balas. ¿sí? ¿No? Es poner límites, es explicar y es enseñar. Así es la violencia. No nos las explican, no nos ponen límites
Y cuando nosotros tenemos esta pérdida de nuestro control, saltamos de la agresividad a este estado emocional de violencia. Y que la ley lo estipula también como un estado emocional de violencia, en donde pierdo el control y genero un daño con la intención de someter o perjudicar. Sí, y creo que aquí algo bien importante es que, ¿cómo se puede defender un niño? Pues un niño se puede defender levantando la voz, diciendo alto, no, ¿sabes qué? No me gusta que me trates así, no me gusta que me hagas esto. Puede refugiarse también con buscar ayuda en algún adulto con el que sienta seguridad, ¿no? Decir, me está pasando esto, está sucediendo esto, para que intervengan. Creo que la última reacción que debe hacer un niño, porque incluso el niño todavía puede detenerle la mano al que le va a pegar y decirle, oye, no, espérame, no me pegues, ¿por qué me quieres pegar? Estamos jugando o dime qué pasó. Y los niños pueden tomar acuerdos, los niños saben tomar acuerdos, pero hay que enseñarles que el último recurso es golpear. Aquí viene una cuestión. Generalmente cuando nosotros somos violentos, atrás de la violencia viene frustración. Junto a esta frustración viene algo que se llama miedo. Generalmente las personas que manifiestan un alto nivel de violencia tienen miedo a, y ese miedo, ¿sí?, saltan de la agresividad a comportamientos de violencia y de sometimiento, y lo hacen con esa intención de apaciguar su miedo, de sentirse en un lugar seguro y saber de que no van a ser tocados. Generalmente, si yo soy un papá que tengo a mi hijo que le hacen acoso escolar, a lo mejor yo también como papá no me sé defender, no sé hablar, no sé poner límites, ¿sí? No sé evadir la agresividad, porque si alguien me grita me quedo pasmado, no corro, me quedo pasmado. Entonces, aquí también es muy importante que yo como adulto aprenda a enfrentar este tipo de sensaciones. Y lo primero que necesito aprender a enfrentar conmigo mismo es esa sensación de miedo, de quedarme pasmado ante una acción de agresividad o de violencia. Y entonces enseñarle al niño, pues nos vamos por pasos. Lo primero es enseñarle a él, antes de sufrir una agresión, corre. No te quedes parado, porque si te quedas parado vas a ser víctima de... Corre, ya corriste, ok, te siguen, busca el apoyo de alguien. Y ya una vez que está en esa parte, enseñarle al niño a que exprese su sensación de miedo. El miedo es algo que es criticado y cuestionado y forma parte de una burla social, porque no se nos permite manifestar el miedo en público. Sí se me permite ser violento, sí se me permite agredir, porque tengo un estatus, pero no se me permite que yo diga, es que me da miedo ese tipo. Entonces enseñar a expresar ese tipo de emociones. Porque de alguna manera se piensa que el expresar el miedo es ser cobarde. Así es. ¿No? Y entonces esa es la parte que es sancionada y mal vista socialmente, ¿no? No puede ser cobarde. Y entonces cuando yo empiezo a trabajar con los niños y les enseño esta parte de expresar lo que están sintiendo, y si esta parte que yo voy a expresar es mi emoción de miedo, el solo hecho de que yo te la exprese, te la diga, me libera y puedo enfrentar. Ahora sí, puedo decir, no me lo hagas. Ahora sí, podré levantar la mano y detener la agresión. Ahora sí, me podré parar, marcar bien mi límite, ser completamente asertivo y decir, no lo hagas, no me gusta, y detente. Estaré aprendiendo a defenderme. Sí. Pero no necesariamente defenderme implica ser violento. Claro. Tendré un rasgo de agresividad, y este grado de agresividad podríamos decir que sería que sea una persona muy congruente, muy firme al momento de decir no lo hagas. ¿Sí? Cuando nosotros estamos enfadados sin necesidad de pelear, simplemente nuestro gesto, nuestra postura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, la persona nos ve y dice, ups, aguas, ¿sí? Ponemos un límite. Algo pasa. Esa es la función que tienen las neuronas espejo. ¿Sí? ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son esas neuronas que nosotros tenemos. Yo en este momento estoy levantando mi mano y me estoy tocando acá, ¿sí? Mi cerebro está funcionando. Sí.
y tiene muchos foquitos que se me prendieron. Pero yo vi a una persona enfrente de mí y que hizo el mismo movimiento. ¿Y qué crees que pasó en mi cerebro? No sé. Se prendieron los mismos foquitos. Okay. Esa es la parte empática. ¿Sí? Esta parte empática que se da con estas neuronas viene muy apegadito a cuestiones de afecto, viene muy apegado a cuestiones de identidad, viene muy apegado a situaciones en donde yo me siento equilibrado y me identifico. Ahora vámonos a la parte donde inicia la violencia, si queremos verlo. Ya lo vimos en el macro, ¿no? Ahora vamos a ver un niño. Un niño que lo sientan, ¿qué te gusta? ¿La tele? ¿El Nintendo? ¿El Xbox? ¿Sí? Y que hay una identidad, y que hay ahí unas caricaturas, o a lo mejor ya casi una figura humana bien definida, en donde tú le vas a hacer daño, y no le va a pasar nada. Sí. Y entonces yo, niño, me pongo a jugar, tengo esta identidad, me emociono, estoy con todas estas emociones del mundo, y estoy tomando una identidad. Pero ¿qué crees? No hay un héroe. Soy yo quien lo está haciendo en forma directa. ¿Sí? Y de repente por ahí me ponen nada más una figura. Y esa figura desaparece y estoy atrás de la pantalla y estoy haciendo las acciones de agresividad. Yo creo que a ti y a mí nos tocó ver las caricaturas de Tom y Jerry. Sí. ¿Sí? Bueno. Algunas. Bueno, a lo mejor más a mí que a ti. ¿Sí? Pero ok. ¿Qué le pasaba al gato cuando Jerry les hacía sus cosas? Se caía, lo quemaba, lo lastimaba, le ponía una bomba, le pegaba y no le pasaba nada, ¿no? Cierto. ¿Sí? Sí. Y algo muy increíble, personas a los 45, 50 años de la generación que vieron esto, de repente creían que Tom y Jerry existían y no asociaban que esa caricatura era de una rata. ¿Sí? Porque las neuronas espejo estaban funcionando justamente en esa parte, trabajando en esa cuestión. Entonces yo lo tomo como algo natural, como algo mío, como algo donde yo me siento integrado, me siento aceptado, me siento protegido y no pasa absolutamente nada de ningún daño. Porque también en esas caricaturas me enseñaron que el dolor en el prójimo no existe. Exacto. Y si yo veo las películas, ¿sí? ¿Cuál te gusta de las actuales? El superhéroe, él puede matar a 1000 y no pasa absolutamente nada. Sí, no hay consecuencias. No hay consecuencias. Sí. Si él mata, está permitido. Sí, claro. Pero si el malo lo hace, no está permitido. Entonces, esta inducción hacia la violencia de grupo, hacia la violencia social, también es un sistema de producción social que nosotros tenemos. Y es un sistema de consumo. Así es. De consumo que no es cultura, es un consumo chatarra que hacemos a través de todo esto. Pero algo en lo que quisiera que reflexionaran ustedes que nos acompañan en casa es que lo que es común realmente no es normal. El que haya violencia, aunque pueda ser común, no es normal. Y podemos revertirlo si nosotros comenzamos a abrir esos lazos de comunicación, ese acompañamiento a la familia, a los hijos. Y de esta manera los amigos o de pronto algún joven de la familia o algún joven que se acerca a nosotros, que nos tiene confianza y que está viviendo algo, ese niño o ese joven o esa persona adulto mayor que lo está viviendo necesita acompañamiento y necesita apoyo, porque a lo mejor no ha aprendido, no tiene las herramientas para por él mismo decir alto, no me lo hagan, ¿no? A veces quizá hasta una cuestión denigrante de pensar, quizá yo me lo merezco. Quizá de pronto hay mujeres, hay niños que después de que le pegan dice, bueno, quizá yo me lo merezco porque hice algo, ¿no? Entonces ahí creo que se va lacerando todavía más esa autoestima, esa personalidad y vamos dejando algunos rasgos patológicos permanentes que creo que con acompañamiento, que con asesoría profesional, psicológica, porque a veces hay personas que tienen miedo a decir voy al psicólogo. No voy al psicólogo porque no estoy loco. Aunque yo sé que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿verdad? Pero aún así decimos, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Pero si supieran que asistir al psicólogo es simplemente encontrar un camino profesional, yo mismo, con la guía de un profesional, encontrar ese camino que me permita superar o enfrentar algunas dificultades en mi propia vida, ¿no? Entonces,
pues yo espero que este programa haya sido interesante. No se concluye el tema porque el tema es sumamente vasto, pero algunas palabras finales, Salvador. Bueno, sí, es un tema bastante amplio. Sí. ¿Sí? De hecho, creo que no llegamos ni a un 5% de lo que implica la agresividad. Lo importante de esto es que nosotros empecemos a conocernos, a sentir de qué manera nosotros podemos fluir. El que yo sienta enojo, el que yo me sienta impotente no es algo fuera de lo común, es algo muy común y normal en todos nosotros. La forma en la que yo lo expreso es lo que me va a dar el matiz de ser violento o ser una persona que busca soluciones ante ese tipo de situación. Y si lo vemos desde un contexto más positivo, qué bueno que tengo broncas, qué bueno que tengo un sinfín de situaciones que no he resuelto, porque en cada una de ellas tengo la oportunidad de crecer como ser humano y de escalar nuevos niveles de conciencia de vida. Si yo me quedo estancado en esta parte de violencia, bueno, a lo mejor puedo llegar a cometer un daño irreparable y puedo también lastimar mi vida. No sé, lastimando, matando y terminando mi vida en prisión. Esto es de mucha conciencia, esto es de platicarlo, esto es de enseñarle a los niños, pero hablar de violencia no se le enseña a los niños con plática, se les enseña con actitud. ¿Sí? Y tenemos muchos temas por hablar de violencia. Así es que esto es parte de esto que vivimos aquí y en todos los territorios del planeta, pero hoy, pues desde aquí, desde Territorios Culturales, nos despedimos de ustedes y esperamos que nos acompañen en un siguiente programa. Nos vemos, hasta la próxima.